Biblias en Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 1, y vamos a continuar con esta serie expositiva que estamos haciendo de Primera de Juan, y en el día de hoy vamos a hacer el versículo número 1 al versículo número 12. En esta ocasión le decidió poner a este sermón: estos tres dan testimonio o testifican que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el día de hoy entonces vamos a continuar con esta serie expositiva, y creo que esta es la anteúltima de las prédicas de Primera de Juan, y donde vamos a ver en el día de hoy que hay tres testimonios que van a testificar que Jesucristo es Dios. Primero vamos a ver sobre el versículo número 1, y escuchen un poco esto, lo que va a decir. Juan va a estar de alguna forma redundando sobre lo que ya ha hablado anteriormente, ¿sí? En mi Biblia tengo un subtítulo, acuerdo que eso solamente son subtítulos nada más. Dice: la fe que vence al mundo. Así tiene mi subtítulo de Reina Valera 1960. Y empezamos, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, lo que está diciendo Juan, que todo aquello que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es su Salvador, son hijos de Dios. Bueno, pistis, la palabra ejercer fe, significa ejercer fe en Él, que es el Cristo. Para eso hay que entender que es el Cristo. Ya lo vimos muchas veces: el enviado, el Mesías, aquel que iba a venir a cumplir ese pacto de la promesa. Debemos saber todo eso. Creer que es el Cristo, el ungido por Dios, el enviado de Dios sería, y que es el Hijo de Dios. Esto es importante porque vamos a ver tres clases de testimonios, y estos tres testimonios no son de hombres, no es de cualquier persona, sino que vamos a ver que es del Padre, del Espíritu Santo, y vamos a ver los testigos también que es del Señor Jesucristo, que es su bautismo y su muerte en la cruz, ¿sí? Y esto es lo que nos va a testificar, amados. Quiero que entiendan. Si no entienden nada de lo que voy a hablar, por lo menos anótense esto por lo menos apúntenselo. Estos tres testigos, o vamos a decir estos testimonios, mejor podríamos decir testimonios, vamos a decir, atestiguan una cosa. ¿Qué sería? Bueno, la deidad del Señor Jesucristo. No entienden nada de lo que voy a hablar de acá en más o menos esta hora, que puedan entender que estos tres testimonios van a atestiguar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted es cristiano, quizá no va a encontrar, vamos a decir, gran revelación, más allá de lo que uno puede profundizar. Pero si usted no es cristiano, es importante que crea que el Padre envió a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él, que Él es el enviado, Él es el Mesías, el que viene a cumplir en nuestro Redentor, nuestro Goel, Él aquel que hace propiciación, expiación, que viene a calmar la ira de Dios, viene a otorgar perdón de pecado a nosotros los pecadores. Todo eso implica creer en Cristo. No significa simplemente creo en Cristo, una simple profesión nada más, porque hay muchas personas que ahí, vamos a decir, dicen creer, pero no tienen una fe genuina. ¿Qué es una fe genuina? No simplemente significa ahí, vamos a decir, una simple afirmación o aceptación intelectual de una doctrina, nada más, ya lo vimos, sino que implica que todo eso que creemos después, no solamente subjetivamente o objetivamente en el Cristo, sino que nosotros, al creer que Él es el enviado que perdona nuestros pecados, nuestras vidas van a cambiar. Así que es así que es importante que se pueda entender. Entonces, dicho esto, vamos a ver: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, es necesario que se crea en el verdadero Señor Jesucristo. Por ahí andan muchos predicando de muchos Jesús. Quizás usted estuvo en muchas iglesias y escuchó un Jesús diferente, pero usted su vida seguía siendo la misma. Por eso que usted no podía vencer el mundo.
Vez tras vez volvía al mundo, vez tras vez volvía al mundo, porque nunca oyó el verdadero evangelio. ¿Eh? Y Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Qué es? Es el Salvador. ¿Eh? Y eso es nuestro Salvador. ¿Salvarme de qué? ¿Eh? Salvarme de la ira de Dios, salvarme de la condenación eterna, salvarme de la ley que me tenía atrapado, del pecado de Satanás que me tenía enlazado. Él es el único que puede salvarme, liberarme. Estoy preso. Cuando oímos la palabra de Él, nosotros somos liberados. Entonces son aquellos que oyen su voz, creen que Él es el Salvador y pasan a ser hijos de Dios. Y esto no es, si han leído Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice como algo así como que esto no es de voluntad humana, no es de carne, sino que es poder de Dios. Esos son los únicos hijos de Dios. Dios tiene otros hijos, claro, hijos por creación, hay hijos que ha creado, pero no son hijos en el sentido que pasan en lo que nosotros conocemos con la familia. Dios los pasa en una familia, lo que conocemos la filiación, y pasan a ser solamente eso. Solamente que, como Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Tenía toda la doctrina, pero una doctrina errada. Así que, y escuchen bien acá, bueno, y usted diría, bueno, si acá terminara, creo, y ya hay muchas personas que creen, ya está, se terminó. Estaría todo fácil, ¿no? Si usted es un verdadero cristiano, una verdadera hija de Dios, se va a dar cuenta que no es tan así, porque hay una lucha todavía, pero pasamos a ser hijos de Dios. Y escuche, y acá viene en el mismo versículo, dice, y el que ama al Padre también ama a los hijos. Bueno, en otra versión dice así, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado a él. Bueno, acá viene lo que a muchos le cuesta. Es fácil amar a Dios, ¿no? ¿A quién le cuesta a usted amar a Dios? No, ¿no? Y lo que sucede es que dice, si usted ama a Dios, el que lo engendró, ¿quién lo engendró a usted? Usted fue concebido de lo alto, ¿no? O sea, bueno, él es el que, si usted ama a aquel que lo engendró, así también dice, va a poder amar a aquellos que han sido engendrados. O sea, ¿quién? A sus hermanos, ¿no? Es así. Pareciera como hay un jueguito de palabras de Juan acá. Entonces dice así, ha sido engendrado por él. Entonces eso es importante. Está como, no sé si la palabra está redundando en lo que ya dijo con otras palabras, Juan. Y así en el versículo número 2 pasamos a donde dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Una vez más vuelve a lo de antes, a lo que estuvimos viendo. De otras palabras dice él algo así en el versículo 2 como que así podemos conocer, así podemos ver, así podemos medir. ¿Cómo? Si nosotros obedecemos sus mandamientos, dice el versículo número 2, conocemos y amamos a los hijos de Dios. Conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Bueno, yo estaba parafraseándolo. Así podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, entonces podemos conocer a los verdaderos creyentes. Personas que dicen que aman a Dios y no andan conforme a lo que Él dice y no aman a sus hermanos. Juan está diciendo que en esto también podemos conocer. Cristo mismo dijo, alejados de mí porque no os conozco. Entonces, no os conozco. Eso es, dice, en esto conocemos que amamos a Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ve? Amar a Dios no significa decirle que te amo, sino que si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es la prueba suprema, podríamos decir. Ningún mandamiento de Dios es gravoso o penoso. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido la ley, Él ha venido dentro de nosotros, dice Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, que mi yugo es ligero. Entonces, guardar los mandamientos de Dios no es gravoso, en el sentido, gravoso, escuchen, no malentienda, no significa que todavía no ser perfecto me cuesta ciertas cosas, porque no es lo mismo un cristiano de 10, 15 o 20 años que alguien que nació hace un año, meses o 2 o 3 años. Entonces es diferente, pero el gravoso es que me cuesta, no lo quiero hacer, ¿no? El cristiano todavía por sus pecados, cosas que acarrea, por ahí le cuesta, pero no le es gravoso, en el sentido como diciendo, disculpe que voy a emular algo, como diciendo,
uf, qué pesado, tengo que hacer esto, pero no me queda otra porque para ser cristianos hay que hacer ciertas cosas. No es así. Es que todavía a causa del pecado, por ahí a él le cuesta, pero no es que gravoso, que como que pesado Dios que me manda a hacer esto. No, 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 no. Es que en el sentido, podríamos decir que a causa de nuestros pecados y por ahí acarrea ciertos dolores, pero no es gravoso para nosotros. Espero que se hayan podido entender. Versículo número 3. Entonces, dice así, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Lo que estaba diciendo en el versículo número 3. ¿Se acuerdan lo que vimos en Romanos capítulo 13, versículo que era 8 al 10? Que hablamos que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces acá podríamos aplicarlo, porque este es el amor a Dios. Que guardemos su mandamiento. Acuérdense de Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Si usted es el lado positivo de la ley. Bueno, este es el amor a Dios. Que guardemos su mandamiento. Es el lado positivo, cumpliendo la ley. No robar, no matar, no mentir, no fornicar. Todas esas cosas es todo lo contrario. Vamos a decir, debemos hacer todo lo contrario. No robar, sino poder ayudar al que tiene. Las cosas de Dios, no mentir, decir la verdad, no fornicar, no tener relaciones ilícitas, no codiciar, ayudar. Eso sería, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, guardar sus mandamientos. Entonces acuérdense, nosotros no podemos guardar los mandamientos, ya los guardó el Señor Jesucristo, ya sabemos que todo eso que es por medio de su Santo Espíritu. Que nosotros podemos andar en vida nueva. Versículo número 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Acá ya empezamos a... Todo está como un repaso que estamos viendo de lo que él estaba diciendo anteriormente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Versículo número 4. Entonces, lo que está diciendo él es que todo lo que es nacido de Dios, me supongo que sabe a qué se está refiriendo. Está hablando a los... ¿Nadie? Bueno, a los cristianos, muy bien. ¿Cristianos de qué? ¿Nadie? ¿Nadie nació de nuevo ustedes? Sería así, vamos a leerlo bien, mire. El texto siempre le dice lo que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, sí, los cristianos, pero son los que tienen vida. Es necesario, todo lo que es nacido de Dios. Habla todo aquel que ha nacido de Dios. Escuchen, porque esto es importante. Se le voy a poner de otra forma, para que usted abra el ojo. ¿Por qué vive en el mundo? ¿Por qué sigue diciendo las mismas cosas? ¿Por qué siempre las mismas amistades? ¿Por qué siempre sigue cayendo en los mismos pecados? ¿Por qué no puede salir así? Porque usted de verdad no creyó en Cristo. No ha creído y por eso no vence al mundo. Usted sale del mundo a caminar y lo vence. Pecado, tentación, todo lo trae. ¿Por qué? Porque usted no creyó. Se lo pongo de otra forma, no nació de nuevo. Ahora quizá me pueda prestar atención si le puse eso en la mente. ¿Sí? Vamos de nuevo. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿ve? Debe nacer de nuevo para esto. Vence al mundo. Creo que en Juan 16, versículo número 33, el Señor Jesucristo dice que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero no preocupéis porque yo he vencido al mundo. Entonces, sí, vamos a tener aflicciones, sufrimientos, tentaciones, pero escuche, acá dice que todo lo que es nacido, el que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, no una simple, sí, creo esta doctrina, no, vence. Esta palabra vence, podríamos decir acá, en el griego koiné, podríamos decir como una victoria que tiene sobre el mundo. El mundo hay que conquistarlo. A ver, creo que es en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 17 es... No, sí. Fíjese.
Acuérdese, si están escuchando algunos audios que estoy subiendo al canal de Predica, estoy hablando un poco, no se juega con Satanás, Pero fíjese, 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del mundo está en... Amar significa... estamos viendo, acuérdense que si ama a Dios, ¿qué hace? Obedece a Dios. ¿Sí? ¿Puede entender, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, me alegro, pueda uno entender. Con uno que entienda, pues le pregunto a todos, si amáis al mundo, o sea, amáis al mundo, ¿ve? O ama a Dios o ama al mundo. Acá no, usted no se puede, cuando usted ama a alguien no puede decir, lo amo a esta persona, pero usted anda en el mundo. No, es incoherente eso. La misma Biblia dice en Mateo 6, dice que o amáis a Dios o a Mamón, o sea, al mundo. No se puede amar a dos señores. O sea, usted no puede amar a un señor y amar a otro señor. Entonces la Biblia dice, ¿cómo es esto? ¿Me amás a mí o amás a esas cosas? A ver cómo se lo podría pasar para que usted lo pueda entender. Sería así. Amar significa obediencia, para poder tener. O le obedece a Dios, porque la palabra es amar acá, pero acuérdese que el amor es cumplimiento de la ley. No sé si me va a entender, pero amar a Dios, porque muchos dicen amar y piensan que es algo superfluo, abstracto, platónico. No, 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 no. Amar es obedecer a esa persona. ¿Sí? Bueno, o obedecen a Dios, aman a Dios, o aman al mundo. Obedecen todas las cosas que el mundo le da. Satanás tiene una lista fenomenal para toda tentación de cualquier persona. No obedece al mundo, o sea, no obedezca ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, obedece al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque claro, amor significa no algo sentimental, sino que no va a obedecer a Dios. Porque Dios dice, aléjate, no te juntes con el mundo, no vayas. Cuando usted se junta con los filisteos y va y tiene relación, usted se mezcla con ellos. Como Lot, que Dios dijo no, y de a poco se fue metiendo, de a poco se fue metiendo, de a poco se fue, y dijo hermano, y ya estaba con ellos, se sentaba con ellos. Si no fuera por la misericordia de Dios, que Dios manda a alguien para que Dios lo saque, se pierde. ¿Por qué? Porque se mezcló con el mundo. Demas también amó el mundo y se perdió, estaba con Pablo. No significa estar un tiempo en el cristianismo usted va a persistir. Demas estaba ahí, aparece en la Biblia y terminó perdido. Jesse es otro que estaba ahí con un profeta y se perdió. Judas estuvo con el Señor Jesucristo y amó también las cosas de este mundo y se perdió. No crea porque está hasta ahora acá, si no persevera, usted va a seguir. Ame al mundo, va a ver como un poquito como enseguida se va a perder. Porque todo lo que está en el mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de Dios no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volvamos a primera de Juan de nuevo, a ver si le queda más en claro, ahora quizás lo puede entender. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿ve? Hay que conquistar, hay que vencer. ¿Jesucristo venció? Claro que venció. Pero nosotros, si Cristo está dentro de nosotros, Él nos va a dar el poder para poder vencer a este mundo. Él lo venció. Pero el Señor está sentado, ahora estamos nosotros acá. Pero el Señor nos dio una armadura, nos dio su Santo Espíritu, nos dio la palabra. Usted debe vencer. La palabra vencer ahí es victoria. ¿Sí? Esa es la palabra en el griego, victoria. Es una conquista. El pueblo de Dios tiene que tomar Canaán. El Señor dijo, ahí está. Bueno, ¿y entramos? Sí, entren. ¿Y cómo hacemos? Bueno, venzanlas. Pero usted no va a venir con nosotros, ¿por qué no hace y los tira todo? Y ya... No es así. Él venció y para entrar a esa tierra tenían que pelear. ¡Uy, qué grandes que son en nuestras partes cuando tenían que tomar Jericó! Hay que obedecer lo que dice Dios para vencer. Y una de esas cosas es no obedecer lo que dice el mundo. ¿Se puede entender? Por eso que muchos duermen en este mundo, muchos cristianos, porque creen que creyeron en Cristo y ya está. Hay una pelea que vencer. Vence, tiempo presente, conquistar, vencer, dominar a este mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Bueno, qué bueno. ¿Y ahora cómo lo venzo? Sí, muy bien, por la fe. Exactamente, por la fe. Nuestra fe.
Ahora no es una fe intelectual. Usted puede creerse todas las doctrinas, catecismo, lo que sea. No es un simplemente asentimiento intelectual a ciertas doctrinas, como digo, o la fe salvífica en Cristo. Sí creí en Cristo, miren, yo lo explico. Es así, se llama la materia cristología, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es la cristología. Usted define todo lo que es la cristología y usted sale al mundo, un pie en el mundo y ¡guau! Se lo comió el primer pecado que estaba por ahí dando vuelta. Dice, ¿cómo es posible? Si me conozco todas las doctrinas. Pero con eso de doctrina nada más, amados, eso es lo que sucede. Y una doctrina muerta, y si no tiene el espíritu, usted no va a servir de nada. Tiene que tener el espíritu de aquel que venció al mundo. Y de eso se trata. Debemos entender que Cristo ha vencido al mundo. Lo ha vencido. Ha triunfado. Todo dominio, todo poder, toda potestad le ha sido concedido a Él. No hay nada, ningún poder, ninguna tentación en el mundo que usted lo pueda arrastrar de continuo y de continuo y de continuo y de continuo y de continuo. Porque debe entender, creer en la verdadera fe que Cristo ha venido a usted, se debe afianzar. Y para eso escuche, mira, ¿cómo lo hago? No se logra de un día para el otro. Creo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, que andamos por fe, no por vista, ¿ves? No solamente en la fe salvífica, sino una fe continua. Continuo, voy avanzando, voy conquistando. Yo lo digo hace años, yo no soy el mismo que era hace 2, 3, 4 años. Es más, le podría decir algo, no me acuerdo bien, quizás no soy el mismo hace casi 2 meses, por ahí, 1 año, 2, 4, incluso cuando nací de nuevo. Voy de gloria en gloria, voy avanzando sobre este mundo, sobre mí mismo, por los deseos mismos míos, porque mi fe no se ha quedado solamente en la cruz, sino que se ha quedado en aquel que ha resucitado. Mi fe está puesta en que morí con Él, mi fe está puesta en que Él resucité, Él resucitó, yo resucité. Y entonces yo vivo esa fe, vivo avanzando en este mundo. Me estoy frenando mucho, pero esa es la verdadera fe. Bueno, a ver en los minutitos, bueno, sí, todavía me queda bastante para avanzar porque es importante que podamos entender todas estas cosas, ¿sí? Entonces debemos creer que el Jesucristo es el único que ha vencido, pero por medio de Él, que tenemos su Santo Espíritu, podemos avanzar en este mundo. Entonces es importante. Bueno, acá vamos a empezar, bueno, el 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, ya un poco lo di a eso. Creer no solamente, ya lo dije, ya lo expliqué en el versículo número 5. ¿Qué es eso? No solamente creer, sino que creer que Él ha vencido, de verdad que su Santo Espíritu está dentro de nosotros. Por más que pasen ciertas cosas, nosotros vamos a... Vea el libro de Romanos, capítulo número 8, amados. Vea Hebreo capítulo 11, de ahí en adelante, lo que es una verdadera fe, no salvífica. Por la fe Moisés se negó a sí mismo. Moisés tenía que poner todo. Podía ser ahí puesto como el hijo era un hijo, podríamos ser adoptado de Faraón, tenía todas las cosas, pero él se negó a sí mismo. Cristo mismo, él puso la mirada en ese gozo, o sea, y así, nosotros, pero él no anduvo por la fe, no como nosotros. Nosotros sí. Todos esos héroes de la fe, mujeres, hombres, Abraham, que no tenían casa, andaban como nómadas, Abel, que por la fe, cada uno de esos hombres que usted lo ve y no entiende, que dice que lo mueve, es la fe. Él ha creído de verdad. No solamente, sí, bueno, creo que por ahí Jesús viene y mientras, como hablaba yo en estos remedios preciosos contra la artimaña de Satanás, ayer creo que grabé el segundo audio, y yo preguntaba, no, que una cosita, por ahí
salgo por acá, por allá, y usted no ha entendido de verdad quién es Satanás. Usted no sabe quién es de verdad. No sabe quién es. Ni siquiera sabe qué es el pecado, se lo podría decir. No tiene noción de lo que es. No tiene noción. No tiene noción, de verdad. Dios le permitirá ver a usted lo que es. Usted dirá, puedo vencerlo. Es ignorante si dice eso. Es ignorante. No lo va a vencer. Uno solo que lo venció. Y es Cristo, nuestro Señor. Por eso no nos amoldamos a este mundo. Como mundo por ahí anda una diversión acá, una diversión, no pasa nada. Y como decía en el audio de ayer, ¿has nacido de nuevo de verdad? ¿Por qué te dejas transformar por este mundo entonces? ¿No has probado de verdad el agua de vida eterna? Sigues tomando agua sucia de este mundo. Si de verdad le conocieras, no tendrías relación con el mundo. Si de verdad usted fuera la esposa de Cristo, no andaría por ahí. Pero gloria a Dios, que Dios tiene misericordia de nosotros y nos ha perdonado. Y no lo digo, ya lo estará diciendo por mí, quizá, porque siempre piensan eso. Lo digo por mí también. Dios tuvo misericordia cuando vinimos a Cristo. Y cuando ya estábamos en Cristo, ahí, si no fuera, vamos a decir, por Él, hubiéramos quedado en esos lugares. Y Él vino y clamando, y usted clamó, quizás clamó durante años, como lo hice yo. Salmo 121, levantaba mis ojos como siempre al cielo y gritaba, ¡Abba! ¡Abba! ¡Ayúdeme! Y en un momento Él llegó y me liberó. Y de ahí corrí. No hice como la mujer de los... No hice así para atrás al mundo. Corrí, sigo corriendo la carrera y sigo corriendo porque no la he alcanzado y me sigo despojando de todas las cosas que me siguen molestando y me sigo sacando todas las cosas. Tuvo misericordia de mí. Vino su Santo Espíritu y hoy sigue estando conmigo. Tengo una fe de verdad. He creído hasta el testimonio que voy a hablar ahora. Versículo número 6. Y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y es el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Durante años prediqué doctrinas reformadas. Si ustedes escuchan canales viejos que hablaba, muchas doctrinas reformadas, sí, y esto, me hablaba de John Hus, me hablaba de Calvino, y muchas de las cosas que me gustaban a mí. No me acuerdo cuándo empezó. Creo que fue cuando tenía el canal, no, estaba en el grupo, hay dos grupos de WhatsApp, había uno de ellos y estaba predicando no predicaba, creo que hace unos 3 años, más o menos, por ahí. Estaba hablando y me di cuenta que muchos no conocían el Evangelio. Les pregunté a ustedes que están ahí viendo ahora también,
conocían el Evangelio. Y muchos, los que están mirando ahí, sí, ustedes que están mirando ahí, y no conocían el Evangelio. Y yo, ¿cómo? Sí, no, esto así, acá, a lo sumo, y uno enseñó teología sistemática. Y creo que cambió todo para todos ahí, incluso para el que le habla, porque me abocaba mucho a esto, era un tremendo apologista duro del arminiano. El arminiano se lo lleva, bla, 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 y esto, y me explicando que aquel... Y un día empecé a hablar del glorioso evangelio. Y eso no significa que no hablo de las otras doctrinas. Me toca hablar de cosas difíciles como el supra, el infra, las posiciones escatológicas y los decretos de la preexistencia. Lo hablo. Pero siempre está Cristo. Acá siempre está Cristo. Después hablaré de las otras cosas. Pero si no está Cristo, no sirve de nada hablar de otras cosas. Entonces debemos creer a este testimonio. Y este testimonio dice que el testimonio que este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Esto es importante, los testimonios. Ahí los testimonios, el agua, bueno, no me voy a perder por razones de no tengo tiempo de explicar. Hay por lo menos a mi saber 3 posturas de esto del agua. Algunos dicen que el agua es el bautismo que usted cuando se bautiza. Otros dicen que el agua es cuando en Juan 19 le clavan, pero ahí sale agua y sangre. A mí no me convence ninguna de esas cosas, porque usted se puede pegar el mejor chapuzón que quiera, el mejor... Acá hay el mar del Plata, y meterse en el baño, restregarse y limpiarse, y cuando usted peca, no sé si le ha pasado, que su conciencia le acusa y usted se quiere restregar, y no se lo va a sacar, se lo puedo asegurar, no se lo va a sacar porque está acá. Se llama conciencia, lo va a acusar, 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 lo va a acusar. Si es cristiano o cristiana, no le va a dejar tranquilo, por más que se lave, se vista de blanco, ante la sociedad, ante la iglesia, ante los hermanos. Acá habla de Cristo, amados. Este testimonio es, porque dice, este es Jesucristo, ¿ves? Es de Cristo que habla, que vino mediante agua. Habla de Cristo. ¿Qué es agua? Habla del bautismo del Señor Jesucristo. Es cuando el Señor Jesucristo se bautizó. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué incluye este bautismo? Acuérdese, creo que es en Mateo capítulo 17, 5, que cuando, a ver si me da el tiempo, Mateo dije 17, 5, no, 3:15, no, 17, 5 no. ¿Es el 3:15? ¿Sí? A ver, creo que es el 3:15. Es cuando se está bautizando y aparece Juan el Bautista. ¿3:15 es? Sí. Pero, bueno, el 13. Pero Jesús vino a Galilea junto al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, luego subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Acá vemos el agua, el bautismo, la voz del Padre dando testimonio a este mundo caído en pecado, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el único en que tengo complacencia. ¿Por qué se bautizó? Dirán mucho ahí. Juan decía, no mereces. ¿Por qué haces esto? Deja, dijo él. Debe hablar de algo que quizás usted no entienda. El hombre pecó. Tenía que venir a encarnarse como un representante.
cuando se bautiza, se está identificando con usted, conmigo. Está tomando nuestra posición. Se está preparando para su ministerio. Va a caminar una vida en santidad por usted y por mí. Cuando se levante de ahí. Camino a la cruz. Después de caminar esa vida de santidad, va a tener que llegar a la cruz. Después de vivir esa vida justa y recta que usted no la va a poder hacer. Ni después, ni como cristiano, ni como cristiana. Por más que quiera guardar todo, no va a poder. Va a andar acá por fe, por lo que él hizo, y quizás hasta el mejor de los mejores predicadores y eso que usted ve por todos lados, sentados dando sermones, ninguno de esos pueden alcanzar ni un 1% de la santidad del Señor Jesucristo. Eso que usted ve ahí con sus zapatos, ahí, ninguno de esos. Solo hubo uno. Fue Cristo. Y de ahí en adelante, cuando Él se levanta, desciende el Espíritu del Señor y la voz del Padre. Este es el único en que tengo complacencia. Y de ahí va a caminar hacia la cruz, viviendo una vida de santidad. Pero en la cruz le esperaba pagar por usted y por mí todas las cosas que hicimos. Y le iba a decir, está cumplido. ¿Sabe lo que más me duele? Cuando él dice, no, ¿por qué me has abandonado? Te puso todos mis pecados en él. Señor, si usted no va a esa cruz diciendo, perdón, 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 no he entendido lo que el Señor ha hecho, de verdad. No se trata de doctrina nada más. Yo las amo las doctrinas. Me hablan de Él, pero yo debo poner la fe en Él y vivir esa vida. Por eso no entiendo como muchos dicen, no, soy cristiano. No somos perfectos, de verdad. Como Elías estamos sujetos a sentimientos, como dice Santiago capítulo 5. Pero de verdad debemos avanzar y avanzar y avanzar y despojarnos de cosas. Y esta es la fe, este es el testimonio. El agua habla del bautismo de Cristo. ¿Qué habla la sangre? Bueno, la sangre habla de la referencia a la cruz donde el Señor muere por nuestros pecados. Ese es el testimonio que el Padre ha dado. ¿Ves que dice, por lo tanto, amor al Hijo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea se pierda? Bueno, ahí tenemos la sangre, el perdón de los pecados. Da ese testimonio a nuestras vidas. Nos sigue dando testimonio. No solo que lo dio, sino que continuamente sigue dando testimonio. El Espíritu da testimonio porque es el Espíritu de verdad. Entonces, es el Espíritu Santo que nos da el testimonio de que eso ha sido así. Yo no sé si lo tengo anotado por acá, si no lo voy a ir a buscar. Creo que lo tengo anotado, ¿no? Bueno, lo tendré que ir a buscar. Primero voy a buscar, creo que voy a apelar una vez más a mi mente. Pero creo que es en Romanos 8. Creo que Romanos 8 es, sí. Versículo 16, por ahí está. Porque creo que lo anoto ahí, pero como no me guío mucho por los apuntes. Creo que es el 16. A ver. Sí, ahí está. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y si habéis recibido el Espíritu, bueno, es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu. Bueno, escuche, esto no es una experiencia mística. No es que algo pasa y dice, sos el Hijo de Dios, sos la hija de Dios. No sucede algo así, Si usted no está viviendo una vida conforme a lo que el Espíritu le da testimonio a usted, de verdad
por más como decía ese cantante que decía que el Espíritu Santo se sentó al lado de él y decía y le daba las letras para las canciones, no. Testimonio, también que testigo viene la palabra marturios. Los testigos morían. Usted está muriendo a su vida. Si de verdad es un testigo de Cristo, usted da testimonio de Cristo. Porque si Él le da testigo a usted, a su mente, a su conciencia, cuando usted sale, la gente ve que usted es un cristiano. La gente ve que usted es una cristiana. Usted sale a comprar y vio como esos dibujitos, no me acuerdo que veía cuando era chico, que era Tony Jerry, el ratoncito, creo que uno llamaba Jerry, se llamaba, y hacía y así, o como ese dibujito que veía cuando era chico que llamaba, creo que Speedy González, que decía, salía así volando y venía, y usted sale para que no lo vean. Ustedes pueden verlo y es un testigo, dice, ahí va un cristiano, ahí va una cristiana. Entonces, porque lo digo porque por ahí muchos andan diciendo, no, el Espíritu Santo me da testimonio, pero vive como quiere. No es así. Tiene que dar, yo no me acuerdo del otro texto, creo que Juan capítulo 16, la obra del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo viene, da testimonio a nosotros. Una de las cosas que nos muestran a nosotros, un segundo. A nuestros corazones que somos pecadores, pero yo estaba buscando no solo la obra de la regeneración y todas esas cosas, sino la obra que Él hace. Acá está, mire. Versículo número 8, el Consolador. Vamos acá. Pero yo os digo la verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si no me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia en cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo haya sido juzgado. ¿Ve? Él da testimonio, viene el Espíritu, este es el testimonio, porque el Espíritu es la verdad, el Espíritu de verdad, no espíritu de mentira, por ahí que andan diciendo, no, ¿tenés el Espíritu de Dios? Sí, y no me voy a burlar, no me voy a burlar. Pero dice, ¿tener el Espíritu de Dios? Sí, a ver, Ura, Raba, Cándara, y todas esas cosas que dicen. Shiva, Raba, Cándara, Sátara. Y usted lo ve y salta y mueve la cabeza así, parece que le vea, ve cuando trabaja en el centro, que hay esos, bueno, acá no sé si lo vieron, hay esos hombres que son medio grandes, fortachones, tienen unas máquinas para romper las cosas, y hace que usted lo pone así y el coso hace así. Usted lo prende y hace... Y usted lo ve que lo sacude al hombre así esa cosa. Y usted lo ve esa gente, yo no sé cómo hace. Baja el espíritu y hacen así. Y se mueven así, se caen ahí, parece que yo pensé que le había agarrado esas cosas que se llama... que es una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama esa... ¿Cómo que se llama? ¿Epilepsia es? O le agarró, o pisó un cable de electricidad del parlante, algo de eso. Sí, o se cae cuando le sopla y se cae para atrás, o le pega en la frente. No, no, es de verdad, no es eso, es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestra mente, a nuestra conciencia, y sigue haciendo eso. Estos son los testigos, el Padre hablando y dando testimonio de su Hijo, su ministerio, de la cruz. Todo esto nos habla de la deidad de Cristo, y el Espíritu lo hace, lo hizo y lo sigue haciendo. Y no solo al principio lo sigue, el Espíritu Santo sigue estando con nosotros. Entonces tenemos estos tres testigos. Si no entiende, puede poner esto rápido. Escuche, agua. O sea, cuando habla del bautismo de Jesucristo, que se identifica con nosotros, y el Padre da ese testimonio. Y la sangre es en la cruz, porque es necesario esa sangre bendita para el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo sigue hablando ahora. Lo hizo en esa época, lo hizo el Espíritu Santo cuando en el hecho de Pentecostés, y sigue haciendo en el día de hoy, ¿sí? El Espíritu Santo. Vamos a avanzar un poco más por razones del tiempo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo. Bueno, este texto, amado, no puedo mucho estar acá, porque en los textos receptus este texto de verdad no está. Este texto podríamos decir que fue añadido, ¿sí? Fue añadido por un copista. Mire, yo tengo mi Biblia acá, no sé si la ve.
viendo ahí? Esa es mi Biblia, no soy ningún, estoy leyendo mi Biblia, solamente mi Biblia. Pero tengo unas anotaciones que son con mi puño. O sea, las hice esta semana, ahí con la lapicera que anda con esta. Quizá algún copista se estaba haciendo la copia y dice, a ver, la Trinidad, qué bueno para anotarlo, lo vamos a poner. Y se añadió este texto que tenemos en la Reina Valera, que es el versículo número 7, porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, aunque este testimonio que aparece que es, podríamos decir, externo acá, ¿cómo podríamos decir? A ver, este no aparece, pero yo no me acuerdo si es en... Ay, dame un segundo. Creo que es en segundo... No, es en... Segunda de Corintios, creo que es. Capítulo 13, versículo 14. Es ahí, si no me equivoco. Dame un segundo. 13, no, es segunda de Corintios. Que Pablo... Le voy a dar uno solo, Sí, termina 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. El último versículo. Dice así. La gracia del Señor Jesucristo. Y escuche. La gracia del Señor Jesucristo. 1. El amor de Dios. 2. Y la comunión del Espíritu Santo. 3. Sean con todos vosotros. Acá está nombrando la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, esa gracia inmerecida que nos da perdón de pecado, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Tenemos más textos para hablar, no voy a entrar en lo que en esto, pues ya he hablado de la Trinidad y cuando me toque seguiré hablando de nuevo, ya lo he hecho muchas veces. Pero que este texto no aparece en Primera de Juan ahí, pero la Biblia nos muestra que sí son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros creemos eso. Y versículo número 8, estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres concuerdan. Entonces podemos ver que estos concuerdan. El Padre que habla diciendo, este es mi Hijo amado, incluso cuando muere. También usted ve el terremoto que hay. No me acuerdo si han visto, a mí me ha sorprendido siempre, creo que era Mateo capítulo 27, versículo... No, sí, 27, 57, por ahí cuando se abre la tierra y salen muertos. Salen muertos. Imagínense que sale un muerto y se entra por acá. Y uno que usted conoce. Uno que usted conoce. Dice, hola. Dice, no hay un café o mate. ¿Qué hace usted? Dígame. Yo no sé usted, pero yo hago un agujero en la pared, salgo. O sea, me asusto. Pero pasó eso. Dando testimonio que Cristo se levantó de los muertos. Pero el testimonio que acá está dice, que dan testimonio en la tierra. ¿Cuáles son? En la tierra es el espíritu, que ya vimos, el agua, o sea, el bautismo y la sangre. Y los tres concuerdan, claro, si no pueden estar separados. Entonces, tienen un mismo... Eso es lo que pasa... Mira, a mí no me da tiempo de explicar esto, pero en el Antiguo Testamento, yo no se lo tengo por acá, en algún lado lo tenés, porque los anoto y después quedan acá en algún lado. Pero acá está, mire, Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 y otros textos. Usted necesitaba 3 testigos. Por eso cuando la mujer la apedrean por adúltera, ¿se acuerda que estaba tirada ahí? Y la iban a matar. ¿Qué pasaba cuando la mujer fornicaba, adulteraba? ¿Qué merecía? La vida, la muerte. O sea, la muerte. Claro, muy bien, hermana Diana. La muerte. ¿Qué faltó ahí? El hombre. Sí, está muy bien el hombre, pero faltaban los testigos. Muy bien. El hombre no estaba también. No hay testigos. Por más que esté ahí, digan lo que digan, no había testigos. Y no significa, vamos a decir, que no lo había hecho. Pero se necesitaba testigos que atestiguaran algo. Por supuesto que aquel que les tiende la mano sabía lo que había hecho. Pero lo que pasa es que esa gente que estaban ahí se creían muy santurrona.
Y aquel único que le podía juzgar a esta mujer fue la que le extiende la mano y la levanta. ¿Sabe que la palabra en el griego asusta? Porque dice, ve y no peques más. Si usted no entiende la idea ahí, si usted se va a querer morir. Pero si usted entiende bien cómo es traducido en nuestro idioma, sería, ve y no vivas ya más una vida de pecado. No continúes pecando ya como antes. Ya te salvé. Mira, te extendí mi mano de misericordia, te he redimido. Podía ser muerto por estos. Entonces la idea es esto. Amado, si usted no tiene a Cristo, la ley lo acusa como esa gente que estaba ahí. Está a punto de matarlo el mundo. La ley, la ira de Dios. Hoy es un tiempo de gracia. La Biblia no habla, no atestigua ni siquiera lo que yo le estoy diciendo. No me cree a mí. Crea esto que tiene acá. A la palabra del Señor. A Él dice oíd. A lo que está acá, oiga. Lo que le dice a su espíritu. Le dice de que hay perdón de pecados. Dios mismo está atestiguando desde el cielo. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. ¿Qué complacencia? Va a cumplir todo lo que ustedes no pueden hacer. Va a morir en la cruz. Y la cruz atestigua también esa sangre. Y el Espíritu Santo ahora viene y nos confirma. Utiliza la palabra, viene a nosotros con nuestro espíritu a mostrarnos. Así que, ¿qué debo hacer? Versículo 9 para ir terminando. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado. Voy a hablar de nuevo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Ven? Podemos tener muchos testimonios de muchos hombres, incluso el mío, si quiere que estoy hablando, pero no le va a servir de nada a usted si usted no le cree a Él. Yo le puedo dar testimonio, mostrarle esto, aquello, exponerle la Biblia, pero de usted en esta tarde depende si usted va a creer. Si va a creer en esto que el Padre está diciendo. No importa cómo hayas vivido hasta aquí. Lo importante es que de aquí en adelante, si ejerce fe en este mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia, en que se ha bautizado, se ha identificado como cabeza federal, se ha levantado, es el Mesías, el enviado, viene a representarte, a vivir una vida de santidad, a morir en la cruz, la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mira y considera todas estas cosas por medio del Espíritu que te atestigua y habla a tu corazón y a tu mente y a tu conciencia. Hay perdón de pecados. Y de ahí en adelante una vida que hay que vivir después, por supuesto, ¿no? Porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. Y de acá vamos a tratar de apurarnos en el versículo número 10 al 12, solamente voy a hacer. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Y el que no... perdón, me tengo que alejar del micrófono. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Voy a ver la Biblia parafraseada, como me dice, creer en esto es aceptar el testimonio en lo más íntimo del corazón. No creerlo equivale a llamarlo Dios. Bueno, así, parafraseada un poco más fácil. Pero es así. Nosotros tenemos el testimonio. Escuche bien, se le va a tratar de simplificar para que lo puedan entender. Usted puede tener el testimonio intelectualmente, ¿sí? Una información. El versículo número 10. Pero ¿qué pasa? Pero si usted no cree este testimonio, de verdad no lo cree, no le baja a su corazón, usted no es contristado en el sentido,
no se siente de alguna forma que el Espíritu Santo le confronta a usted. De verdad, usted se va a ir en el día de hoy, como tantas veces como vino acá, con una información en su mente nada más. No me importa si no entendió nada de lo que dije. Me gustaría que se fuera con esto. Por lo menos con dos cosas. Que usted es un vil pecador. Como todos somos viles pecadores y quebrantadores de la ley. Y que se vaya de acá así como vino, y que deje ahí, no acá, sino usted mire y deje ese corazón ahí, duro, y se vaya con un corazón nuevo, ejerciendo fe en Cristo, sabiendo que Él vino a representarlo, morir en la cruz, y que entienda de verdad, y que acepte por la fe, que Dios le ha perdonado. No escuche su corazón. Mayor es Dios. Escucha a Satanás. La gente, sí, era así, sí, era así. Sí, era así. Pero ya no. Como iba caminando Agustín de Hipona, y un día le decía, Agustín, le decía a la mujer. Era un mujeriego. Andaba con todas las mujeres. Un hombre pintón, morocho, grande, atlético, versado en la palabra. Y su mamá Mónica oraba siempre por él. Y es más, Agustín va a pelear contra el pastor. Y estaba la mamá, y ella lloraba y lloraba. Y lo veía el hijo, y él lo enfrenta. Y en esa época se ganaban los combates locuazmente, quién hablaba mejor. Y cualquiera diría que para un fornicario que fornica y tiene relaciones con mujeres que se le pasan, no hay salvación. Está perdido ese hombre, se le pasan todos los espíritus, no hay. Y en Romanos 13, no le voy a decir cómo, pero él le llega un versículo. El asunto es que él creyó en eso. Un día una de esas mujeres tan atractivas y lindas que venían, y él siempre caía por eso. Le dice, Agustín, y venía caminando, ya era un cristiano. Agustín. Dice, soy yo. Sí, dice. Pero yo no. Ya no soy ese. ¿Le puede pasar eso a usted? Si no ha pasado eso, de verdad. Si no ha pasado de su vida, no ha pasado nada. Usted lo dejó pasar solamente al Señor. No se aferró. Hoy es un momento de gracia para aferrarse a este testimonio. El Señor está diciendo, este es mi Hijo amado. Tenías muchas doctrinas, tenías muchos conocimientos, pero no tenías a mi Hijo. Hoy es el momento de creer en Cristo. Tenga paz en su conciencia, tenga tranquilidad en su conciencia de que Él le ha perdonado. Este es el testimonio. ¿No le cree? Dice ahí el versículo, le ha hecho mentiroso. Porque Dios está diciendo, te perdono en Cristo. ¿Crees esta palabra? Bueno, si no le ha creído, le ha hecho mentiroso a Dios, como dice primera de Juan, ahí cuando empezamos. Si decimos que no tenemos pecado nosotros, ¿verdad? Y le decimos que Él es mentiroso, le hacemos el mentiroso. Entonces es necesario reconocer que somos de verdad mentirosos, como dice el 1.9 ahí creo, y acá en el 5.10. Él dice, sí, reconoce de verdad que eres así, sí, bueno, entonces reconoce que este es mi Hijo amado, cree en Él. Y es, versículo número 11, y este es el testimonio de Dios que nos ha dado la vida eterna, y esta es la vida de su Hijo. Mire, no me da tiempo de hablar en menos de 5, ya me pasé, ¿no? Ya me pasé. Qué pena no tener el tiempo de las 2 horas. Un minuto. ¿Cómo pones la eternidad
de este texto en un minuto. El testimonio que nos ha dado es vida eterna. Escuche, voy a tratar de apurarme. La vida eterna no significa solamente que usted ha creído. La vida eterna, Zoe, ahí, lo que significa la vida, es la vida misma de Cristo que viene a morar dentro de usted. No es que tengo vida eterna y ya está porque creí. Cristo vino, viene esa vida ahora dentro mío. Y de alguna forma viene su Santo Espíritu y tiene que pasar eso, amado. Tiene que pasar eso. Su Santo Espíritu empieza a limpiar este templo de a poco. Puede llevar quizá años, pero lo va a limpiar. Usted no puede mirar para atrás y estar siempre lo mismo. No. Y esta es la vida en su Hijo. Todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. ¿Crees en esto? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Crees? Porque si no crees, de verdad, no tienes vida eterna. Ya ven el último versículo y vamos a ir terminando. El versículo número 12. Amados, es importante que aceptemos este testimonio. Voy a cerrar con esto. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo. ¿Tiene? Por eso le digo siempre, ¿tiene a Cristo? ¿Tiene a Cristo? Sí, lo confesé. Bueno, ¿tiene la vida de Cristo? ¿Vive como Cristo? ¿Vive contrario a este mundo como Cristo vivió, aunque estaba en este mundo? Entonces es importante, amados. Y acuérdese, por más que usted diga y lo acuse, su mente acuérdese siempre lo que dijo el Señor. Y después vamos a orar. Usted puede estar muerto en delitos y pecados. Usted puede estar encerrado en el abismo. Hasta lo sepultaron la gente. No hay salvación para este. No la hay. Puede ser como un Jonás en el fondo del mar. Rebelde. Se pudo haber enojado con el Señor. Pero les puedo asegurar por experiencia que por más que se moleste usted por el Señor y se enoje porque no entiende ciertas cosas, usted puede estar en el fondo ahí, en la ballena o en ese pez grande y decir, clame al Señor y hay salvación. Y desde el fondo del mar surgió ese hombre. Yo conozco el mar, soy un hombre de mar. Soy un profeturiense era. Navegaba en las aguas argentinas. Defendía el mar acá de mi patria. Estaba posicionado en una parte como maquinista. Estaba posicionado en una metralleta 762, cañones 20, manejando todas las cosas que había. Conozco el mar. Terror le tengo. He visto ballenas ahí cuando iba navegando, salían las ballenas así, me asustaba, eran chicas. Y ver ese hombre que estaba ahí abajo a mí me asustaba, no sé. No hay salvación. Un día me caí en el agua, me asusté, me acuerdo. Pero estar en el fondo del mar no hay salvación. Pero usted clama. Y puede estar encerrado y la gente dice no hay salvación. Puede estar muerto ahí hace días, podrido. Pero la Biblia dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Juan capítulo número 11, número 25 dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta para el día de hoy para usted, después de escuchar estos testimonios, ¿crees esto? Vamos a orar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Le agradecemos por estos testimonios, Señor, que usted nos ha dado, Señor. Nos ha dado el bautismo, Señor, del Señor Jesucristo, donde se identificó como nuestra cabeza federal, Señor. Asumió, Señor, ser nuestro representante legal. Aquel que iba a cargar nuestros pecados de su iglesia, de su amada, Señor, sobre Él, Señor.
iba a llevar a la cruz, Señor. Yo no sé cómo lo hizo. ¿Cómo pudo soportar tanto dolor? Y cuando usted se apartó, Señor, si tan solo usted les permitiera sentir así un poquito lo que hizo el pecado. Señor, gracias y por esa cruz y ese sacrificio, porque no hay mayor amor que aquel que da la vida, Señor, y usted dio la vida por nosotros, para que tengamos vida, Señor. Morimos y resucitamos, y el Espíritu Santo nos ha confirmado a nosotros que somos hijos, y aunque no somos perfectos, Señor, miramos para atrás y no somos los mismos, vivimos por fe avanzando, Señor, y el Espíritu Santo nos convence y tenemos una esperanza de gloria venidera, Señor. Le pido que en el día de hoy aquellos que no han venido, que vengan con fe, Señor, que corren, que lo que están haciendo, que suelten todas las cosas y escuchen la voz del Evangelio, Señor. Abba, que no se vayan ahí, que no se vayan al infierno, Padre, por favor. No tienen idea, no tienen idea, Padre. Espíritu Santo, que nos compensa de pecado. Convéncenos de pecado, que están bien antes. Creen que son cristianos y no lo son. Aquellos que no han venido, Señor. Padre, te pido que no crean que solo es doctrina, sino que usted es un Dios vivo, que da vida, regenera al pecador, Señor. Da vida eterna, Señor. Hoy no ven, ellos no entienden. Pido que su Espíritu abra sus ojos, Señor, y vean más allá de la letra que está acá, sino que vean con su Espíritu, Señor. Todo esto se lo pido, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Como siempre decimos, amén. 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 Amén.